Economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas, 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos en la entrevista de Radio YSUCA. Hoy es martes 24 de enero. Este día vamos a abordar el tema de la encuesta de la UCA, evaluación del año 2022. Nos acompaña Laura Andrade, directora del YUDOP. Como siempre es un gusto tenerla con nosotros. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Kenia, y un gran saludo a todos los que nos sintonizan a través de la web y por supuesto a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre esta reciente encuesta donde se hace una evaluación del año 2022. Comencemos hablando sobre el tema económico, que continúa siendo un problema que preocupa mucho a los salvadoreños y lo veníamos viendo ya en las encuestas anteriores, pero en esta última encuesta, ¿hay algún cambio, alguna modificación en este tema económico, Laura? Bueno, quizás uno de los aspectos más importantes que vemos en la opinión ciudadana es cómo cada vez va repuntando las preocupaciones económicas entre la población. Para empezar, no solo se constituye como el principal problema del país, que para la gente es la economía y todo lo relacionado con ella, el aumento de los precios, la pobreza, el desempleo, sino también al consultarles es el problema que más les afecta. En relación también a el desempleo, que es una de las situaciones claramente, ¿verdad?, que continúa siendo un problema para mejorar la calidad de vida de la población, 39 de cada 100 está afirmando que el desempleo aumentó en el año 2022. Y con ello también vemos la situación de la economía familiar. En este punto vemos como claramente la población salvadoreña está dividida. Sin embargo, una tercera parte sostiene que ha seguido mejor, digamos, al cierre del año 2022. Una proporción muy similar sostiene que empeoró y una proporción similar sostiene que siguió igual. Pero teniendo en cuenta las respuestas, porque le consultamos a la gente por qué consideraban que su economía familiar estaba de esa forma al cierre del 2022. Y vemos que las respuestas del grupo de personas que señaló que estaba igual y las respuestas del grupo de personas que señaló que había empeorado son muy idénticas. Primero, el alto costo de los precios. Es una de las situaciones más sentidas por la población y que se ha registrado en esta investigación. Luego, que no hay una variación sustantiva en los ingresos de las familias salvadoreñas. Y por último, claramente la preocupación porque alguien de la vivienda perdió su trabajo durante el año 2022 y no fue posible recuperarlo. Esas son, digamos, como las situaciones, y aglutinando esas respuestas, pues claramente superan la mitad de la población salvadoreña que está en esta situación. Ahora bien, en relación a la economía general del país, un elemento fundamental también está vinculado con que identificamos un efecto cascada entre la mejoría de la seguridad en el país derivada del régimen de excepción y cómo esto ha permeado una valoración favorable no solo en términos generales del país, sino también en términos generales de la economía, que es un efecto importante, ¿verdad? Porque sin la implementación de esta política de seguridad del año pasado, probablemente el escenario que estaríamos registrando al cierre del 2022 hubiese sido abismalmente diferente. Sí, y esa percepción que tiene la gente de la economía y del alto costo de la vida y que percibe pues que los precios cada vez van en aumento, ¿ha sido mayor o menor si lo comparamos con la encuesta del año pasado, que medía igual la evaluación de todo el año? Sí, en relación a el encarecimiento de la vida, 93 de cada 100 salvadoreños afirman en este estudio que los precios de los productos de la canasta básica, lo más elemental,
frijoles, maíz, leche, huevos, etcétera, aumentaron durante el año 2022. Y esto es realmente sorprendente, primero porque es una opinión casi unánime de la población salvadoreña en cuanto al incremento de los precios, que creo que es un escenario que todos los que hacemos compras del hogar experimentamos cada vez que vamos a algún supermercado o que nos acudimos al mercado, ¿verdad? Hay una menor cantidad de unidades por el costo que nosotros estamos pagando. Ahora bien, en relación comparativa, lo que sí podemos decir es que es el registro más alto de la proporción de salvadoreños que consideran el incremento de los precios de la canasta básica más alta en los últimos 10 años, ¿verdad? Entonces es una situación que claramente está repuntando, que probablemente en el 2023 no vaya a variar, porque claramente, ¿verdad?, el escenario inflacionario no es, al menos, ¿verdad?, reversible entre la opinión de los economistas. Sí, algo que llama la atención también es que las mujeres, dice la encuesta, tienen como una opinión menos optimista, ¿verdad?, cuando se les pregunta sobre la economía familiar. ¿Y eso está relacionado a qué, Laura? Bueno, nosotros lo derivamos a dos aspectos. La opinión menos optimista de las mujeres, no, y aquí ojo, no solo es de su economía familiar, sino también de la economía general del país. Los hombres son los que están, al parecer, con una opinión más favorable sobre la economía del país al cierre del año. Pero identificamos esta situación a partir de dos cosas. La posición social de la mujer en los hogares ha sido tradicionalmente de administración. Básicamente somos las mujeres las que tendemos a estirar, ¿verdad?, los ingresos que recibe cada familia, y son claramente las que se enfrentan directamente a maniobrar con el incremento de precios, con la forma en la que deben de modificar sus dietas y los gastos del hogar a fin de poder solventar este rubro cada mes. En este sentido, pues claramente los datos nos muestran que la mayor parte de la población salvadoreña ha sostenido que los alimentos continúan siendo el principal gasto del hogar. 76 de cada 100 salvadoreños declaró abiertamente que ese es el principal gasto en su casa. Ahora bien, en relación justamente al encarecimiento de los precios, vemos con mucha preocupación cómo casi la mitad de la población salvadoreña declaró en ese estudio que durante el año 2022 había tenido que dejar de comprar alimentos por el aumento de los precios, ¿verdad? Lo vemos con preocupación porque si recordamos investigaciones realizadas por el UDOP en años previos, un elemento fundamental destacado en el 2021 fue que claramente la dieta de los salvadoreños está enfocada principalmente a carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que ese es el principal ingreso del hogar, de que los precios están aumentando, claramente las dietas y la nutrición de la población salvadoreña en general puede estar comprometida. ¿Y esto está relacionado con el tema de la migración? ¿O se hicieron también preguntas relacionadas a este tema? ¿Se puede vincular con el tema económico, con esta percepción que tiene la gente de que el costo de la vida pues está peor? Bueno, históricamente en los estudios realizados por el UDOP vemos cómo el deseo de ir a migrar ha venido oscilando entre la tercera parte y la quinta parte de la población. Estamos hablando de un 33 y un 21% aproximadamente al cierre de cada año. En esta oportunidad, 21 de cada 100 salvadoreños sostiene que están interesados en migrar o irse a vivir a otro país. Y ahora, claramente, con mayor fuerza, el grupo se concentra mayoritariamente en expresar que ese deseo de salir del país obedece básicamente para mejorar su economía familiar, lograr obtener un empleo y, por supuesto, aumentar los ingresos de sus hogares.
esta, digamos, relación entre migración y economía continúa siendo más fuerte. Por ejemplo, dentro de este grupo que desea hacerlo, 60% sostiene que es para mejorar los ingresos de la casa. Claramente, ¿verdad? Es una traducción de las oportunidades que no logran encontrarse aquí o que son insuficientes para cubrir todas las necesidades del hogar. Sí, otro tema que también está relacionado siempre con el tema económico es el tema del Bitcoin. Y también, ¿verdad? En esta encuesta abordó ese tema. ¿Qué dice la gente con respecto al Bitcoin? Bueno, quizás un elemento fundamental en relación al año 2022 fueron los distintos estudios que realizó el UDOP evaluando la implementación de esta política pública. Ya estudios anteriores nos decían con claridad que la mayor parte de la población salvadoreña consideraba un fracaso la implementación de esta criptomoneda en el país. Y por supuesto esto se traduce en las valoraciones que se han recabado al cierre de este año 2022. En primer lugar, uno de los aspectos más importantes es que la población salvadoreña no identifica un cambio significativo ni en la economía del país, ni en sus economías familiares con la entrada en vigencia del Bitcoin aquí en El Salvador. Esto es fundamental teniendo en cuenta, primero, 65% de la gente cree que con la implementación del Bitcoin la economía del país no ha tenido cambios, sigue exactamente igual. Ahora, cuando consultamos sobre su economía familiar, esta proporción aumenta aproximadamente el 82% de la población que no ha identificado ningún tipo de variación con esta criptomoneda, ¿verdad? Y esto es claramente lo que se traduce con lo que conocemos actualmente. Es primero inutilizada. 74 de cada 100 salvadoreños declaró abiertamente que durante el año 2022 no había utilizado esa criptomoneda. Y por supuesto tenemos claridad para la gente qué es lo que ha representado. Al consultarles quién considera que fue el principal beneficiado con la implementación del Bitcoin en el país, pues claramente la gente tiene en su mente grupos privilegiados como los ricos, inversionistas extranjeros, empresarios, y un 16% que señala que el principal beneficiado ha sido únicamente el gobierno o el presidente de la República. Entonces, no solo tenemos, primero, claridad de que la implementación no es generalizada, de que la población tampoco está interesada en realizar sus transferencias cotidianas utilizando esta criptomoneda y por supuesto que no es una política pública incluyente, porque desde el imaginario de la gente está muy claro que son grupos específicos digamos en una posición socioeconómica muy privilegiada, los que han sido beneficiados directamente con esta criptomoneda. La gente siente que ella directamente, el Bitcoin no le benefició en nada. 82% que diga que no ha tenido ningún efecto en su economía familiar, pues me parece que es una posición contundente, ¿verdad?, en relación a lo que hemos venido registrando a lo largo del año 2022 y el 2021 desde que inició su vigencia en el país. Claro, sería importante que el gobierno tomara en cuenta, ¿verdad?, lo que dice la gente en esta encuesta, porque es una gran cantidad y sin embargo el gobierno continúa apostándole al Bitcoin, al menos no hemos escuchado o hemos visto que diga lo contrario. Hablemos también, Laura, sobre, se le consultó a la gente qué tanto conoce temas de coyuntura, ¿verdad? Cuéntenos qué ha dicho la gente en esto y cómo eso también se vincula con el tema de las calificaciones que también la gente puede dar a instituciones específicas también. Bueno, en esta oportunidad, como es, digamos, tradicional, los estudios de evaluación de cada uno de los años incluye una sección que permite conocer las valoraciones de la gente en torno a algunos aspectos de coyuntura nacional ocurridos durante el año. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que hay muchísima información
que claramente ha sido evidencia, ¿verdad? O al menos ha brindado indicios claros de que ha habido malversación de fondos, de que no hay una política de transparencia en esta administración, de que también hay invisibilización, de algunos escenarios importantes que podrían mostrarse claramente desfavorables para la imagen pública del gobierno. Posicionamos 6 situaciones que ocurrieron durante el año 2022 y uno de los principales consultas era si conocía la población estas situaciones. La primera de ellas está relacionada con si conocían que aproximadamente se perdieron 12 millones de dólares con una utilización, digamos, malversada del archivo wallet, que es uno de los aspectos que han sido documentados y que claramente, ¿verdad?, había investigaciones fiscales que respaldaban este hurto millonario, ¿verdad?, de dólares a través del archivo wallet del gobierno. Otro elemento, digamos, consultado fue las declaratorias de reserva de la información del fideicomiso por más de 800 millones de dólares que se ha destinado para comprar Bitcoin desde que entró en vigencia esa criptomoneda. También otro de los aspectos consultados fue si la población conocía que casi que para finalizar el año 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele había solicitado adquirir deuda por casi 500 millones de dólares. Otro de los aspectos que consultamos era si la población conocía las reformas que se habían hecho a la ley de comunicaciones, que claramente, ¿verdad?, tienen una vulneración directa no solo a la privacidad de todos los ciudadanos en el territorio nacional, sino también a la injerencia de la Fiscalía para exigir registros a las compañías telefónicas de toda la población. Y el último aspecto que consultamos es relacionado a las múltiples investigaciones que han señalado no solo, ¿verdad?, la evasión de la ley de adquisiciones públicas, la LACAP, sino principalmente la adjudicación de contratos millonarios públicos a personas que están dentro de un círculo muy cercano del presidente y del gobierno. Vemos con mucha preocupación cómo, por ejemplo, en 4 de estos, hechos que hemos enunciado, mejor dicho, 80 de cada 100 salvadoreños declaró abiertamente que desconocía estas situaciones. Eso es un reflejo, ¿verdad?, no solo de la calidad de información que la población salvadoreña está recibiendo a través de los múltiples medios y espacios de información disponibles, sino también de cómo existe una brecha, ¿verdad?, entre lo que fácticamente está ocurriendo en este escenario sociopolítico y lo que la gente puede llegar a conocer. En este sentido, un elemento fundamental que revela el análisis estadístico es que la población, que básicamente ronda entre la quinta parte de la población salvadoreña, que conocía esta información, tiene claramente un perfil de nuevo privilegiado. Y como lo dice el adagio popular, ¿verdad?, claramente la información es poder. Y lamentablemente esta información tan relevante para el país, con repercusiones directas en la forma en la que los salvadoreños van a poder tener ingresos suficientes para recibir servicios públicos elementales, es una preocupación. Por ejemplo, entre la población que conoce estos hechos, primero, proceden de estratos socioeconómicos altos. En consecuencia, su nivel educativo es de técnico o universitario. Y también suelen ser hombres y personas mayores de 56 años, ¿verdad? Entonces vemos aquí que este tipo de formación
es primero consumida, ¿verdad? Y buscada por un perfil específico de la gente. En cambio, entre el grupo de personas que desconocen, que no conocen ni siquiera un hecho de los que se plantearon en el estudio, provienen primero del estrato y el área rural, también o no tienen estudios formales, o han llegado hasta primaria, es decir, hasta sexto grado, y son mujeres, ¿verdad? Entonces aquí vemos con claridad una desigualdad, no solo en el acceso de información, sino también una desigualdad clara entre, digamos, la urbe y la periferia en cuanto a la forma en la que la población salvadoreña puede tener acceso, ¿verdad?, a información relevante sobre el manejo de la cosa pública, que claramente, ¿verdad?, como ciudadanos y como salvadoreños, no solo tenemos el derecho de conocerlo, sino también la obligación para poder exigirle a las autoridades mejorar la administración de los fondos. No sé, Laura, si esta encuesta logra medir un poco más esto, y si se logra entender por qué es que la gente desconoce todos esos hechos de la realidad, de coyuntura, es que no le llega la información, es que no tienen interés en informarse, no ven noticieros. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, creo que aquí hay dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el repunte que hoy por hoy hemos registrado, al menos en los últimos 5 años, en el incremento de personas que se informa a través de redes sociales. Y básicamente ya lo hemos conversado en otros espacios, como estas formas de informarse claramente tienen deficiencias de origen. Primero, porque las redes sociales no tienen ningún mecanismo de control del tipo de información que brindan. Hay canales que claramente tienden una línea, ni siquiera podríamos llamarle línea editorial, sino más bien un mero eco de información oficial, en donde no hay contraste, no hay verificación de fuentes y mucho menos, ¿verdad?, verificación de los argumentos y la posición de una fuente oficial y la contraparte. Eso es un elemento fundamental, porque este estudio refleja claramente cómo la posición predominante que por décadas ha mantenido la televisión como el medio de comunicación, digamos, casi que universal, ¿verdad?, en las familias salvadoreñas, ahora está compitiendo, podemos decirlo así, con las redes sociales y esta avalancha, ¿verdad?, de información que lamentablemente la ciudadanía no tiene las herramientas y los mecanismos para poder depurar, ¿verdad?, qué fuente puede clasificarse como una fuente confiable, qué canales, páginas o influencers, ¿verdad?, no podrían clasificarse como una fuente verídica porque hay falta de credibilidad y por, digamos, la ausencia de contraste que mencioné anteriormente. Y es una situación que claramente queda plasmada en este sondeo. Por otra parte, creo que un elemento fundamental es el hecho de cómo hemos venido a lo largo de estos años conociendo el escenario sociopolítico del país. Una de las cosas que me parece a mí también ha interferido es el desencanto sobre la política nacional. Es una situación y un fenómeno que llevaba décadas en el país, ¿verdad?, a partir del desgaste de los partidos tradicionales. Y eso me parece que ha desmotivado a la población a perder el interés sobre lo que está ocurriendo en el día a día del manejo y la administración de la cosa pública, no solo en el gobierno, sino también en el resto de órganos del Estado. Y ese hecho de conocer o desconocer la coyuntura sociopolítica del país está muy relacionado con la forma en que también la gente
percibe las cosas y responde a la hora de hacer estas consultas, porque según esta encuesta, entre menos hechos de coyuntura sociopolítica conocen las personas, otorga calificaciones mucho más altas. Efectivamente, y me parece que con claridad se puede evidenciar en instituciones públicas estratégicas. Uno de los elementos más importantes que podemos derivar de este estudio es que, por ejemplo, la implementación del régimen de excepción y esta percepción favorable sobre la mejoría de la seguridad en el país es una de las situaciones que ha beneficiado directamente la imagen pública de entidades del sector justicia, como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General. ¿Por qué? Porque en estudios anteriores hemos podido evidenciar que eran entidades públicas que ni siquiera lograban llegar al 6 en la evaluación ciudadana sobre el trabajo que habían hecho en cada año. Ahora, todas tienen una calificación que supera el 6 o llega al 7. Eso es un repunte favorable. Sin embargo, justamente el nivel de desconocimiento ciudadano sobre los aspectos de coyuntura consultados en el estudio es una variable asociada directamente a la evaluación del trabajo de las instituciones públicas. Por ejemplo, entre el grupo de personas que no conoce ninguno de los 6 hechos consultados, vemos que la calificación, por ejemplo, del presidente es superior a la nota promedio registrada. Es decir, al cierre del año 2022, la evaluación ciudadana del presidente es de 8.37, cuando la población no conoce absolutamente nada de lo que le consultamos. No conoce de la reserva de información, no conoce del hurto millonario a través del archivo Wallet, etc. La calificación asciende a un 8.81. Básicamente es casi un 9 el que recibe el presidente. Pero cuando nos trasladamos al grupo de personas que conoce al menos 4 o más de los hechos que consultamos en el estudio, la calificación promedio del presidente apenas es de 6.38. Entonces, claramente vemos la relación y la vinculación entre esta lejanía de la realidad sociopolítica del país y la forma favorable en la que están siendo evaluadas por su trabajo estas entidades públicas. Y, por ejemplo, en el caso concreto de la Corte Suprema de Justicia, que había tenido tradicionalmente una reprobación persistente en su trabajo, a lo largo de al menos los últimos 4 años, vemos claramente cómo entre el grupo de personas que no conocen ningún hecho, su calificación es de 7.36, mientras que en el grupo que conoce 4 o más hay una reprobación contundente de su trabajo con un 5.93. Entonces, sí, bueno, esa tendencia la podemos ver claramente con el gobierno central, con la evaluación de la policía, de la Fuerza Armada y, como lo había mencionado, de la Procuraduría General, que es, digamos, como una radiografía muy clara, ¿verdad?, de primero evidenciar el por qué la necesidad de este gobierno de invertir cantidades millonarias de dinero para mantener un aparato de comunicación robusto. Claro, ahí puede estar la respuesta a todo esto. Vamos a continuar hablando sobre este tema, Laura, cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa. Usted también tendrá la oportunidad de participar. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.
que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 33 minutos, continuamos en la entrevista de YSUCA. Estamos hablando de la encuesta de la UCA y la evaluación del año 2022. Está con nosotros Laura Andrade, directora del YUDOP, y hemos estado hablando sobre los resultados que arroja esta encuesta. Usted puede participar en esta entrevista, ya tenemos una llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Y sí, gracias por ese programa muy interesante. Fíjese que lo que sucede también una cosa, hay gente que, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Le ofrezco y le menciono esta información, ¿verdad? Sobre la falta de transparencia, ¿verdad? Sobre todo lo que se ha perdido con el Chivo Wallet, pero como existe la forma en que funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Que es muy común en los seres humanos, que adoptamos con mucho agrado y aceptamos con mucho agrado aquellos argumentos que van de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra visión, y tendemos a rechazar aquello que contradice nuestra visión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo ese tipo de debates con miembros de mi familia o amigos, ¿verdad? Y me dicen, ¿verdad? Es que vos andás repitiendo lo que dicen los de la UCA, los del Faro, ¿verdad? El pastor Mario Vega y todo eso. Entonces, a veces no es falta de acceso a esa información, sino ese mecanismo, ¿verdad?, que hace que rechacemos aquello que no va de acuerdo a nuestra visión, a nuestra forma de pensar. Y bueno, y la multimillonaria maquinaria propagandística pues refuerza eso, la maquinaria propagandística del gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación. Tenemos audios también que nos han llegado por WhatsApp. Vamos a escuchar. Buenos días, YSUCA. Según lo que yo he visto en las encuestas, pues no hay un factor que mire yo bien real como para que pueda haber una elección tan democrática que se mire, pues ya que la mayor de la población no está creyendo en los partidos políticos. Pienso yo que si no sería bueno que este gobierno terminara los 5 años, y formar una comisión entre varias organizaciones sociales y que tuvieran que ver y que no hubieran elecciones para que no se hiciera ese gasto de que se hace lo que es en campaña de dinero. Pues pienso yo, no sé si se podría dar eso. Por supuesto que tendría que buscarse ayuda con las Naciones Unidas para que funcionara, porque aquí nomás que se va a buscar hacer eso con autoridades de aquí no se puede, ya que todo está insulpado por el gobierno. No sé qué tan posible sería eso. Eso es mi pensamiento, de que mientras los partidos se recomponen, pues para que haya una lucha de veramente con igualdad, pues que no salga más uno que tiene más poder y que los otros no tengan nada de poder, pues
porque yo estas elecciones de verdad en 2024 no las miro nada, que sean nada transparentes, pues así como está la situación, pues quizás aunque el gobierno dijera que no va a ser el candidato, sería otra de nuevas ideas, pero igual la campaña él mismo la haría y el ganar otro, él mismo sería el que conduciría el país, pues aunque fuera otro candidato, si es del mismo partido, él mismo sería el que conduciría el país, pues. Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes. Antes una llamada que tenemos en espera. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Yo quiero hacerle una consulta, una pregunta a la licenciada invitada. Quiero, fíjese que, ¿por qué la Corte de Cuentas no, al final, ella tiene que estar cada 6 meses, que le tienen que estar informando de los gastos que tiene el gobierno, ¿verdad? Entonces, para tener un mejor control para la ciudadanía, que no pedimos información, no nos interesa nada, como que estamos robotizados, no sabemos de historia, no sabemos lo que gasta el gobierno, no sabemos nada. Por lo tanto, yo quisiera que, porque la Corte de Cuentas, al final, ya que este gobierno no ha querido dar información, debería de exigir ahorita que tiene más de 3 años. Pero han encontrado un déficit de millones desde el 2018. Para mí no es correcto porque van a tirarse en la pelota el de 2018 con este. Tiene que ser cada periodo presidencial en el cual tienen que estar pedir cuentas esto, ¿verdad? En intervalos. Y lo último que les quiero decir es que también este gobierno no ha coartado la información, él no quiere periodistas ajenos a los de él no quiere nada. ¿Por qué no el ministro de Economía le exija de qué alboroto tiene ahorita? Porque ahorita este señor nos está dejando, si no nos dejó ya. Fíjense que los pensionados, el 21 le tocaba que le pagaran y ahorita tenemos 24. Entonces este señor se está enchivolando mucho con el dinero y la Corte de Cuentas. Está bien, gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a otra llamada. Buen día. Hola, buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, oiga, yo estoy viendo que este gobierno difícilmente va a seguir en el poder porque, él tiene una maquinaria con los medios de comunicación y todo el mundo que protesta contra él son enemigos, incluyendo la radio, es la peor roncha que tiene. Pero necesitamos esa radio porque es el único medio que tenemos para que nosotros nos expresemos, ¿verdad? Y la señorita que está hablando ahí, pues, fíjese que comúnmente la gente que da esas encuestas es gente que a veces no ha estudiado un poquito porque están viendo la situación como estaba. Mire el queso cómo ha subido, mire las verduras y todo eso. ¿Y cómo va a creer usted que las políticas estén bien si el pueblo está aguantando hambre? Pero como tiene esa maquinaria y todos los medios de comunicación los tiene intimidados, así es difícil con este gobierno. Por eso es que él trató de ganar todas las instituciones del gobierno, tenerlas bajo el mando de él para tener al pueblo intimidado. Así es que le pedimos al pueblo que despierte, pues, y es tiempo, ¿verdad? Si no, esta familia Bukele va a dejar barrido este país. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para su invitada. Yo pienso de que, para nosotros, para mí lo más importante es la seguridad, ¿verdad? Lo demás pienso yo que se va resolviendo poco a poco. Ahorita pues sí, yo pienso que el gobierno está haciendo bien en el aspecto de que está, así como el subsidio y todas las cosas que está haciendo para que la gente pues sí se abra campo pues en los negocios, no estar dependiendo de una maquila y todas esas cosas. Entonces yo pienso que está haciendo bastante bien su gobierno solamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por su participación. Dice uno de los mensajes: buenos días, que se haga una protesta por tanta subida de precios. ¿Por qué callar? Hay que poner a producir el agro familiar, dice. Tenemos mensajes también a través de WhatsApp. Vamos a escuchar. Sí, buenos días, Radio UCA.
felicitar a su invitada de este día. Sí, con respecto a lo que es la economía, está bien crítica la situación alimentaria en el país y el Ejecutivo no se preocupa por eso, sino por otros proyectos, verdad que no son de interés nacional. También con respecto a lo del régimen, ha venido a ocasionar una gran inmigración. Por ejemplo, de la zona norte ha emigrado muchísimo joven por temor a ser capturado arbitrariamente. Así es de que un llamado para que se corte ya ese régimen que está afectando mucho a la juventud, ¿verdad? A la adolescencia, que no tienen la oportunidad de mejoras en nuestro país. Por eso buscan otros rumbos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Adelante. Sí, buenos días. Fíjese que a veces somos irresponsables en lo que opinamos. Fíjese que el gobierno, acuérdense que en plena pandemia pues fue un éxito ese trato que nos dieron. Nos dieron los $300 a los pensionados. Recientemente nos han dado ese incremento que ningún gobierno, desde que yo tengo 17 años de estar pensionado, nos habían dado un centavo. La gente olvida que también han estado subsidiando el combustible para la gente que tiene vehículo, ¿verdad? Entonces creo que sería muy injusto solo criticar y no ver las cosas buenas, ¿verdad? Entonces no le doy más detalles de tantas cosas que ha hecho el gobierno, porque para que participen de más personas. Así que no hay que ser injusto y vean la cuestión de la seguridad, que hoy a los buceros no pagan extorsión y tantas otras cosas. Le agradezco por su tiempo, gracias. Muchísimas gracias a usted. Tengo otros mensajes. Dice, ¿cómo el Yudo podrían hacer un estudio sobre cuánto gasta en propaganda el gobierno? ¿Cuánto cuesta la realización de un spot? Su costo al aire, etcétera, nos dice Neto Sánchez. Buenos días, un saludo a su invitada. Yo vivo en una colonia donde por años fuimos amenazados por pandilleros. Hoy, dice, el gobierno ha hecho cambios positivos y trajo proyectos como el Cubo, donde muchos niños salen beneficiados. Otro mensaje, este no es un gobierno de obras, sino un gobierno de tweets. Todo se basa en estrategia comunicacional y no es que la gente no conozca los hechos, es que no los creen, porque la estrategia del gobierno desde su campaña fue desmeritar cualquier información y cualquier medio que no sea del comité de aplausos del gobierno. Damos paso a una llamada más. Hello, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, mi opinión es de que este presidente es un mentiroso. Yo le llamo a este presidente el que tiene olor a azufre, ¿verdad? Y yo le invitaría al presidente que debata sus planteamientos con la sociedad civil, con ustedes de la UCA, con las organizaciones sociales, que tengan ese valor de lo que debata no virtualmente, sino que presencialmente. Ese es mi mensaje para el presidente. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Solo leo un último mensaje. Dice, si quitan el régimen, dejará el terror que hoy siente nuestro pueblo, y si dejan de bombardear con propaganda despierta, dice. Bueno, es lo que tenemos, Laura, bastantes comentarios. Le cedo la palabra. Bueno, quizás retomando el primer mensaje que recibimos en relación a, digamos, lo que ve la gente, pues en psicología ya hay investigaciones que exploran esa situación, ¿verdad? Y se denomina sesgo de confirmación, es decir, una tendencia que claramente tenemos de confirmar nuestras propias creencias o nuestras propias hipótesis o nuestra propia forma de pensar, sin que nos importe si estas son falsas, correctas o incompletas, ¿verdad? Y creo que es una de las
situaciones que podemos evidenciar con, digámoslo, no solo la opinión pública registrada en este estudio, sino también la exacerbación de la campaña publicitaria de esta administración, enfocándose, ¿verdad?, a uno de estos sesgos cognitivos que son naturales, no son malos, los tenemos todos nosotros y claramente, ¿verdad?, están desarrollados en otra área de especialización de la ciencia. En relación también a la competencia política, que era el segundo comentario que recibimos, pues ya nuestro vicerrector de proyección social ejemplifica el escenario, digamos, sociopolítico que tenemos. El presidente claramente es una especie de palmera en una cancha de fútbol. Es difícil encontrar un contrapeso con ese nivel de carisma, con ese nivel de recursos que pueda tener una posición similar. Y es probablemente uno de los escenarios que adelantamos pueda ocurrir de cara a este año preelectoral y en las elecciones del próximo año. Sí, también las personas han mencionado mucho, Laura, y dicen, bueno, yo me siento de alguna manera segura, ¿verdad? Y pues dicen que el gobierno ha hecho algunas cosas que les ha ayudado en su vida y eso es válido si la gente siente que de alguna manera su vida ha mejorado. Pero tenemos también otros comentarios donde la gente pues claramente dice que todo esto y esta percepción que tiene la gente, y eso se vincula justo con lo que hemos estado hablando antes, tiene que ver, decía, con toda esta maquinaria de propaganda. La gente también lo ve. Bueno, creo que aquí hay los salvadoreños, y debo de decirlo, se puede evidenciar que somos realmente agradecidos con ciertas administraciones. Y, por ejemplo, hay investigaciones que datan, por ejemplo, del periodo Saca, en donde se realizaron, por ejemplo, la entrega de esta cuota solidaria, ¿verdad?, que estaba dirigida a un grupo específico de la población. Lo vemos también con estudios, digamos, del periodo Funes, en donde hubieron varias políticas asistencialistas que beneficiaban claramente, ¿verdad?, la valoración de la gente. Como lo mencionaba uno de los participantes, el sentimiento de la población hacia las acciones que se han tomado, no solo durante la pandemia por coronavirus en 2020, sino también con las medidas aplicadas en el marco del régimen de excepción, se traduce en un agradecimiento ciudadano porque han visto una mejora en la seguridad pública. Ojo aquí, a todos los que nos sintonizan en este espacio, es una obligación de todos los funcionarios públicos y de cualquier entidad pública brindarnos esa seguridad, brindarnos una garantía de protección y además garantizar condiciones que nos permitan exigir a todos los derechos que son inherentes de cada uno de los salvadoreños que tienen de 0 hasta 100 años, ¿verdad? O sea, yo entiendo perfectamente que cuando hay un escenario bien adverso, ese sentimiento de me ayudaron y en consecuencia yo estoy agradecida por ello porque nadie más había hecho esto, es comprensible. Pero eso no justifica que vamos a hacer del ojo pacho sobre realidades, porque son realidades, son hechos que han ocurrido que claramente contradicen cualquier mandato de cualquier funcionario público en esta administración. Entonces, creo que partimos de ese escenario. Es su trabajo, es su obligación. Para eso, usted y yo y los que fuimos a votar tomamos una decisión y les encomendamos esa labor. Ahora bien, lo que podemos ver con claridad en esa administración es la réplica justamente de esas políticas asistencialistas. De igual forma, todos los que nos sintonizan tenemos que tener claros dos cosas. Primero, claramente el régimen de excepción ha mejorado sustancialmente el escenario de seguridad de muchísimas colonias en el país. Es indiscutible,
pero el régimen de excepción está mejorando la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de todos los salvadoreños. La respuesta es no. El régimen de excepción es una política pública cortoplacista que va a estar en vigencia mientras le sea redituable a las autoridades. La respuesta es sí. Entonces, no vemos, o sea, nuestra crítica es esa. No hay un cambio sustantivo en las condiciones de vida de la población. No hay oportunidades claras para que desarrollen la plenitud. ¿Por qué? Porque es difícil el sistema educativo. Es difícil el sistema de transporte público y todos los salvadoreños lo viven todos los días de su vida, que tienen que movilizarse de sus casas hacia otro lado. Es difícil subsistir en El Salvador con el encarecimiento de los precios que estamos experimentando hoy por hoy. Entonces son escenarios puntuales y, por ejemplo, situaciones muy de corto plazo que se han implementado y que no tienen una transformación sustancial de largo plazo. Por ejemplo, los $300 que mencionaba el caballero fueron una ayuda puntual realizada en el marco de una cuarentena derivada de una pandemia. Pero luego de eso, todas estas familias beneficiadas con esos $300 tuvieron otro beneficio, además de las canastas solidarias, ¿verdad? Las cajas, bolsas solidarias que todos recibieron. Realmente no. ¿En qué cambia la situación económica de las familias y la forma en la que estos miembros del hogar pueden mejorar sus ingresos con estos dos apoyos puntuales? No hay, porque para mejorar ingresos, para tener capacidad de, como decía otro de los radioescuchas, de generar sus propios negocios, se necesitan herramientas, se necesita formación, se necesita apoyo. Y es justamente lo que tendríamos si no invirtiéramos tanto en publicidad, si no invirtiéramos tanto en contratos públicos que claramente tienen un sobreprecio respecto a proveedores que probablemente pueden brindar el mismo servicio. Ese es el punto fundamental, ¿verdad?, sobre el cual debemos de poner más atención. Bueno, y que cuando hablamos también de este tipo de subsidios como estos $300 a los que hacía referencia quien nos llamaba, bueno, también decir que en esos procesos también ha habido corrupción, ¿verdad? Si no, recordemos cómo esos $300 también llegaron a algunas pandillas y eso fue pues información pública, ¿verdad? Fue recopilada a través de diferentes medios de comunicación. Y esto también, Laura, quería consultarle porque el tema de la corrupción también sale en la encuesta, ¿verdad? Y es una percepción que la gente tiene sobre que, sobre todo los partidos políticos, es donde más se percibe más corrupción. Efectivamente, si bien es cierto, como lo mencioné anteriormente, la mejoría de la seguridad es un elemento que ha permeado claramente la imagen pública de las instituciones consultadas y en consecuencia ha reducido la percepción de corrupción en las mismas. Pero ojo aquí, nuevamente, no significa que no haya, ya lo mencionó usted, es, digamos, consistente que de nuevo, como tradicionalmente se ha venido registrando en nuestros estudios de opinión, los partidos políticos, que son uno de los actores políticos que al llegar a la Asamblea Legislativa toman decisiones claras que nos afectan a todos, continúan teniendo la posición principal de mayor corrupción. 43 de cada 100 salvadoreños considera que son muy corruptos, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce, verdad? Si son supuestamente los mecanismos a través de los cuales nosotros, ciudadanos comunes, hacemos valer nuestros intereses en ese espacio de aprobación de leyes. Luego estamos, digamos, con otras proporciones similares en donde encontramos a las alcaldías, al sistema penitenciario, al Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Y claramente esto se ve influenciado, o sea, el percibir
menor o mayor corrupción está relacionado nuevamente a la forma en la que la población tiene una valoración desfavorable, regular o muy positiva sobre la seguridad en el país. Bueno, muy importante, Laura, y nos consultaban acá si el Yudo podría realizar un estudio sobre cuánto gasta el gobierno en propaganda y si cuánto es que cuesta, por ejemplo, la realización de un spot, su costo al aire y cómo la gente percibe esto. ¿Han pensado en algún momento hacer una encuesta Bueno, así? sin duda es una propuesta fabulosa, pero me encantaría que esta administración tuviera mayor apertura para poder conocer con exactitud todo la distribución de cómo se consume el rubro de, entre grandes comillas, comunicaciones del Estado, ¿verdad? En cada uno de los presupuestos, información que hoy por hoy sigue siendo reservada y que en 7 años probablemente podamos conocer. Digamos, los retos son esos. Áreas de investigación sin duda son muchas, ahora más que nunca, pero lamentablemente desde mi punto de vista creo que vamos en un escenario muy desfavorable. Lamentablemente, haciendo la comparación, no quisiera hacerla, pero me parece que estamos en un entorno de mucha nebulosa, en una era de oscurantismo muy profunda, en la que probablemente nos vamos a ver igual o peor como se vio Honduras, por ejemplo, hace apenas 3 años, ¿verdad? En donde había incluso una ley de secretos, donde había un uso exacerbado de producción de reservas de información pública, donde se dejaron de producir indicadores de país, y una de las, digamos, evidencias más puntuales ha sido claramente, ¿verdad?, la disolución de Digestic, y como algunos indicadores de país probablemente no puedan tener continuidad. Claro, es que ese es el punto, ¿verdad? También la falta de información limita hacer este tipo de investigaciones, profundizar. Eso no significa que no se puedan hacer, pero sí son una limitante muy fuerte. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado. Bueno, un saludo a todos los que sintonizaron el programa y los invitamos a seguir toda la información disponible sobre este estudio, no solo en la página principal de la UCA, sino también en la página web del UDOP. Ahí puede usted buscar esta encuesta y poder analizarla más a profundidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Que son familias que no tienen donde ir a vivir y el Estado nunca ha procurado darles un espacio donde vivir, pues solo son desalojados y cada quien tiene que ver cómo para dónde irse, y creo que eso es lamentable, vivir en ese temor, en esa zozobra. Miles de familias viven en inseguridad jurídica, ya que no tienen una escritura que los acredite como propietarios de la tierra que habitan. Esta situación los expone a ser objeto de abusos y procedimientos arbitrarios que vulneran sus derechos humanos. Vivienda para todos y todas. Esta es una campaña de la Plataforma Nacional por el Hábitat.